caminar. Hechos capítulo 1, versículo 4 al versículo 5. Hechos 1, del 4 al 5. Dice de esta manera la palabra de Dios. Dice en el primer, ¿ya lo tienen? Vamos a leer nada más del versículo 4 al versículo 5 del capítulo 1, porque ya vimos la semana pasada los que antecedieron. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Qué interesante es este tema, porque cuando nosotros vemos y estudiamos, ¿se acuerdan a quién iba dirigida la carta, en qué año aproximadamente era y cuál era el interés de Lucas con relación a Teófilo, para poderle volver a decirle a Teófilo que había una continuidad en lo que Jesús vino a hacer? Si bien es cierto, Jesús murió y resucitó y se les apareció durante 40 días, todavía no terminaba la obra como muchos pensaban. Había algo que tenía que suceder, y entonces Dios, Jesús, está preparando a los apóstoles para un tiempo de transición muy importante en la vida de la iglesia. Y por eso Jesús les dice que se esperasen en Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Fíjense que cuando estaba yo preparando esto, venía a mi mente alguna de las cosas que se nos pasan muchas veces por alto en las Sagradas Escrituras, pero que son fundamentales para los que hemos creído en lo que se basa nuestra fe, que es en la obra de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Y esta parte de la instrucción que le da Jesús a los discípulos está en Lucas capítulo 24, del versículo 44 al 49. Regrésese tantito ahí nada más. Y en Lucas 24 les dice así, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo siguiente, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo siguiente, y aquí viene lo importante. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fíjense, querida iglesia, que viene un tiempo de transición. Desde que Cristo muere, resucita y se les aparece a los apóstoles, viene un tiempo en donde tienen que esperarse para que ellos puedan ser investidos con el poder de lo alto para lo que Jesús le está diciendo aquí en Lucas, para que se predicase el evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y ellos tenían que quedarse guardados por un tiempo en Jerusalén, para que llegara la promesa que ya les estaba dicha desde antes y que ellos seguramente pues la conocían porque la habían escuchado de Jesús. Y en repetidas veces Jesús siempre les decía que iba a venir el Espíritu Santo sobre de ellos. Y esto es muy importante porque reflexionando un poco en relación a esa espera, yo quisiera pensar
que ahí había varios de ellos, y incluyendo a Pedro, a un Pedro completamente desesperado. ¿Se acuerdan ustedes en aquella ocasión que ya no había nada que hacer? Le dijo, pues véngase, vámonos a pescar. Y se llevan a 3 o 4 personas, pero un Pedro desesperado. ¿Y cuántas veces nosotros nos podemos perder las bendiciones de Dios por no tener paciencia en la espera para recibir aquello que Dios nos ha prometido? Y cuando yo estaba pensando esto, venía a mi mente 2 personajes en la Biblia que se perdieron de una bendición por ser muy desesperados. Y esto tiene que ver mucho con lo que recibimos. Si bien es cierto, la promesa que tenían los apóstoles era la llegada del Espíritu Santo a sus vidas para cumplir con el propósito de Jesús, también es bien cierto que si ellos no se hubiesen esperado, la promesa no se hubiese cumplido. Y miren, por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 8, hay una palabra que se le dice a un hombre llamado Saúl, que después de andar buscando las asnas de su padre, se encuentran. Y en 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 8, dice la Escritura: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Samuel le da instrucciones a Saúl que se espere 7 días. En 7 días Samuel tenía que regresar y hacer cumplir la promesa que Dios había hecho a Saúl. Pero ¿qué pasa con Saúl? Saúl se desespera porque no llega Samuel, y entonces sucede lo que no tenía que haber pasado en la vida de este hombre. Miren, 1 de Samuel, capítulo 5, versículo 14, del 5 al 14. 1 de Samuel 13, capítulo 13, del versículo 5 al versículo 14. Vamos a leer ahí la historia en relación a esa espera que tenía que tener, esa paciencia Saúl. Y dice 1 de Samuel, capítulo 13, espérenme tantito, aquí está, versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micma, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová a tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su
corazón. Qué interesante. Por no saber esperar, Saúl se pierde de una gran bendición en su vida. La instrucción era: espera 7 días. Y efectivamente las esperó, pero como vio que el pueblo se le desertaba, vio que los enemigos arreciaban sobre de ellos, él dijo: y Samuel no llega, pues ¿qué hago? ¿Voy a ofrecerle el holocausto? Y pues ni modo, o sea, Samuel no llegó. ¿Cuántas veces, amada iglesia, nos perdemos de bendiciones por ser tan desesperados en la vida? Hay bendiciones que Dios las ha prometido para nosotros, pero nosotros, en el afán de quererlas obtener de una manera rápida, cometemos ciertos errores que después nos cuestan en nuestro caminar en la vida cristiana. Pero hay otro hombre también que recibió una promesa de que iba a tener un hijo. En Génesis capítulo 15, versículo 4. Génesis capítulo 15, versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová, estamos hablando de Abraham, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar, el que te heredará. Ahí estaba la promesa. Porque Abraham le dijo: Señor, pues ¿yo qué voy a hacer? Yo no tengo descendencia y el heredero de mi casa será Damaseno, Eliezer, este mayordomo que vive en mi casa. Y le dijo Dios: no, él no te va a heredar, te va a heredar un hijo tuyo que vendrá de tu linaje, de tu propia conformación de familia. De ahí vendrá tu heredero. Y ya tenía la promesa Abraham. Pero resulta que Abraham y Sarai se encuentran en una situación complicada, y Sarai, en el capítulo 16 del mismo libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al versículo 6, vamos a leer ahí adelantito, Génesis 16, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Un drama que no tenía que haber acontecido en la vida de estas personas sucede por la desesperación de que Sarai no podía tener un hijo, y entonces toman la ruta quizás más fácil y decir: Abraham, pues llégate a Agar para que tengamos descendencia por parte de ella, cuando Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo. Pero pasaron los años y esto no sucedía. Y muchas veces, amado hermano, hermana, puede pasar que Dios dio una promesa a tu vida y han pasado años y no se ha dado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Solamente Dios sabe por qué. Pero tú y yo tenemos que aprender a esperar la promesa de Dios. Si nosotros hacemos las cosas de la manera humana, las cosas no funcionarán. Jesús le dijo: ustedes quédense en Jerusalén, porque si ustedes van a ir a compartir el evangelio en sus fuerzas humanas, esto no podrá ser. Tiene que venir un poder de lo alto para que ustedes sean investidos de ese poder, y con ese poder puedan predicar la palabra, puedan liberar a los cautivos, puedan perdonar y llevar a la gente al perdón de los pecados, hablarle de la resurrección. Es decir, necesitaban el poder del Espíritu Santo en sus vidas para cumplir el propósito de Dios.
Y ellos tenían que aprender a tener la paciencia de esperar hasta el tiempo de la visitación de Dios sobre ellos. Y por eso es importante que nosotros aprendamos a esperar cuando Dios nos ha prometido algo. Y si bien es cierto, hay una promesa muy especial en la vida de estos hombres, también era cierto que tenían que aprender a convivir y estar juntos. No es fácil la espera durante mucho tiempo conviviendo juntos hasta que sucedan las cosas que se nos ha prometido. Por eso, a veces la gente no llega a cumplir el propósito en ciertas cosas en la vida porque siempre pasa algo que nos hace desesperarnos para poder avanzar o acelerar la promesa de Dios. Saraí, no podemos tener hijo, soy estéril. ¿Qué va a pasar con nosotros? Lo que Dios te dijo no es cierto. Porque si se mira mi cuerpo ya no es posible. Tengo ya 90 y tantos años. Cesó toda la cuestión de la mujer. Ya no hay nada que hacer. No es como Abraham, escuchaste esto de parte de Dios. Y fíjense algo bien interesante. Porque en el capítulo 17 de este mismo libro de Génesis, en el versículo, del versículo 15 al versículo 21, dice la escritura de esta manera, fíjense. 17, 15 al 21. Y dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y a Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de ti. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Dios le dice a Abraham: yo te lo prometí, y si yo te lo prometí, yo te lo voy a cumplir. Tú te podrás reír de las condiciones en las que te encuentras, tú y Sara, pero yo soy el Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Y dice que se rieron. Aún Sara, en Génesis 18, versículo del 9 al 15, y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que dará a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Miren, si nosotros no aprendemos a caminar por fe en la vida y a ser pacientes en las promesas de Dios, podemos errar el blanco y podemos no recibir lo prometido de parte de Dios en nuestras vidas. Pero este caminar es de fe. Este caminar en la vida es de creer y de esperar en Dios conforme a lo que Él ha prometido. Esta promesa del Espíritu Santo en la vida de una nueva generación que vendría posterior a todo lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento, está escrita en el libro de Ezequiel, capítulo 36,
versículo 25 al versículo 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo siguiente, y dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ¿quién? De vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ahí estaba la promesa del espíritu que vendría sobre una generación, y este espíritu vendría a estar dentro de ellos, ya no sobre de ellos como estaba en el Antiguo Testamento, sino dentro de ellos. Y pondré, dice, espíritu nuevo dentro de ustedes. Qué importante es aprender como creyentes en Cristo, que el creyente hoy en Cristo Jesús es habitación del Espíritu Santo. Lo voy a volver a decir. Hoy el creyente, el que ha creído en Cristo Jesús, es una habitación del Espíritu Santo. Y esto se cree por fe. Y se espera de acuerdo a la promesa que Dios nos dio. Y ahorita lo vamos a ver. Pero este Espíritu Santo vino también en la nueva dispensación, cuando inicia el Nuevo Testamento. Y vemos nosotros en Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22, el bautismo de Jesús cuando vino el Espíritu sobre de él. Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús es bautizado con el Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo, conforme a lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 1. Lucas 4:1 nos dice que Jesús, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vino el Espíritu Santo sobre Jesús y llenó el Espíritu Santo a Jesús, de tal forma que una vez lleno del Espíritu Santo, ahí mismo en Lucas capítulo 4 versículo 18 al versículo 19, Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice versículo siguiente: a predicar el año agradable del Señor. Cristo Jesús nos da el ejemplo de que antes de hacer algo tiene que estar lleno de. Y a los apóstoles le dicen: ustedes no pueden ir a predicar, ustedes no pueden llevar el mensaje si antes no van llenos del Espíritu Santo, si antes no llevan consigo al Espíritu Santo. Porque para ir necesitan ustedes llevar la presencia de Dios en sus vidas. Para poder liberar a un cautivo, para poder sacar un demonio, necesitamos ir investidos con el poder del Espíritu Santo. Cuando vamos a hablar con alguien o vamos a orar por alguien, necesitamos ir llenos del Espíritu Santo. Cuando vamos a orar por alguien por sanidad, tenemos que ir llenos de Dios, llenos de su Espíritu. Y esto es lo que hoy en día
carecen la mayoría de las personas porque todo lo quieren hacer en sus propias fuerzas, en sus capacidades. Es que yo tengo ya una carrera teológica, yo ya pasé por el instituto bíblico, ya me gradué, ya puedo pastorear, ya puedo hacer esto, pero no estás lleno de Dios. Estás lleno de uno mismo, pero no lleno de Dios. Y entonces el fracaso vendrá porque no tiene las vestiduras o no tiene el ropaje real en él, la llenura del Espíritu Santo. Hay pasajes donde nos hablan que no podríamos entrar ahorita a abordarlos aquí, donde hombres no llenos del Espíritu Santo quisieron hacer algo y salieron como rayos, porque lo quieren hacer en sus propias fuerzas, en su propia humanidad, y esto no es posible. Seguramente los discípulos, cuando escucharon y vieron que Jesús había resucitado y que Jesús estaba vivo y que se les había presentado con las pruebas indubitables, ellos dijeron: vámonos a predicar la palabra. Y le dijo Dios: no, espérense, necesitan ustedes ser llenos del Espíritu Santo. Cuando está uno lleno del Espíritu Santo, uno puede a través de ese gran poder de Dios en uno, puede orar y Dios puede manifestar su poder a través de uno para bendecir la vida de otras personas. En Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17 vemos un caso que nos dice la Escritura aquí. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? El poder de Dios estaba con él para sanar. Jesús, investido, lleno del Espíritu Santo, con ese poder, investido de ese poder, estaba preparado para sanar a los quebrantados de corazón, para sanar alguna dolencia, para quitar la opresión, para quitar los problemas que comúnmente azotan a la humanidad, los pecados, en fin, estaba preparado para eso. Zacarías, antes de empezar a profetizar, necesitaba estar lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículos 67 al 69. Ahí mismo en Lucas, nada más te regresas tantito por favor, y en el versículo 67 dice: y Zacarías su padre fue lleno, ¿qué dice, hermanos? Del Espíritu Santo. Y note que no fue que profetizó primero y luego fue lleno. Primero fue lleno del Espíritu Santo y luego profetizó. Y luego profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel. Y bueno, todo lo demás que ya nos dice ahí. Lo interesante aquí de esto es que antes de hablar, él necesitaba estar lleno del Espíritu Santo. Antes de poder enseñarles, es necesario estar llenos de Dios. ¿De qué manera te llenas de Dios en la vida? ¿De qué manera te puedes llenar tú de Dios en la vida? Así como nos llenamos de ira, de rencores, ¿verdad? De tantas cosas, que es como nosotros absorbemos y metemos cosas a nuestra vida. Es sacar eso y mejor meter la palabra de Dios en nuestros corazones. En nosotros. Entre más palabras de Dios tengamos en nuestra vida, más podemos estar llenos de Dios para poder enfrentar las cosas. Entre más oremos, entre más comunión tengamos con Dios, podemos estar más llenos de Dios y podemos enfrentar las situaciones de la vida, los problemas que nos aquejan, como familia, en forma individual, como sea. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. En Juan capítulo 1:33 habla de esta promesa que nosotros vemos aquí. Juan 1:33.
y yo no le conocía, dice a Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Si veas descender sobre él el Espíritu, él es el que bautiza con Espíritu Santo. Y Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría sobre ustedes. Tenía que haber esa transición. En lo que Jesús se iba, se tenía que ir, enviar al Espíritu Santo para que continuaran los apóstoles en la obra que se les había encomendado. Y era necesario que sucediera la partida de Cristo. Ahí en Juan capítulo 16, versículo 7, nos dice la Escritura, en Juan 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario que Jesús se fuera. Jesús ya había cumplido un tiempo establecido por Dios para poder preparar a la siguiente generación que iba a trascender en los cimientos de la iglesia, en los inicios de la iglesia. Pero estos hombres tenían que estar listos, preparados y equipados para llevar a cabo la transición de que Jesús partía, venía el Espíritu Santo y ellos continuarían la obra que Dios les había encomendado. Pero el Espíritu Santo, amados hermanos, no es un privilegio para unos cuantos. No por el hecho de que alguien diga que si tú no tienes el Espíritu Santo no eres hijo de Dios, y que ellos sí lo tienen. Eso no es así. No es un privilegio de que lo tengan un solo grupito nada más y este otro grupo no tenga el Espíritu Santo. Tampoco al Espíritu Santo se le busca. Tampoco se le exhorta a que venga. Tampoco se le obliga a que llegue. Una vez me acuerdo de un hombre que estaba bien dormido a las 4 de la mañana. Estaba sumamente dormido y estaba otro ahí y le dice el nombre, ¿no? Y le dice, despierta. Y dice, ¿qué? Que despiertes. Dice, pero ¿para qué me despierta? Vamos a buscar al Espíritu Santo. Dice, duérmete. Yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Si tú no lo tienes, pues síguelo buscando. Hay veces que nos llevan las malas doctrinas a decir, búscalo, pídele, oblígale, grítale, date en el piso para que venga el Espíritu Santo. Di una serie de incoherencias para que venga el Espíritu Santo. Balbucea, habla mucho para que venga el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no se le obliga. Al Espíritu Santo no se le anda buscando. El Espíritu Santo se recibe cuando uno recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Miren qué interesante. Hechos capítulo 19, versículo 2. Hechos 19, 2. ¿Qué dice la Escritura? Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe al Espíritu Santo? ¿Cuándo se qué? Cuando se cree. ¿Cuántos aquí han creído en Jesús como su Señor y Salvador? ¿Cuántos le han rendido su vida a Jesús y lo han aceptado como tal? Tú tienes al Espíritu Santo, si tu verdadera conversión fue real.
si tu verdadera fe y convicción en tu corazón es real. Si no vas a andar buscando. Si no te van a obligar a que digas estas cosas para que venga el Espíritu Santo. Pero si tú creíste de todo tu corazón que Cristo es el Señor, que Cristo murió en la cruz y fuiste resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús, te tengo una buena noticia. Tú tienes al Espíritu Santo. Miren, yo pensé que la iglesia se iba a parar de pie, iba a brincar. Tú tienes al Espíritu Santo. Si creíste de todo tu corazón. Esto no te da alegría, hermano. No se busca, no se grita, no te ponen la mano 20 veces y te empujan y cuando te caíste ya lo recibiste. No es así. Te pueden pegar, te pueden caer y te puedes quedar tirado ahí 20 horas. Pero si no creíste, no recibiste. Y el Espíritu Santo se recibe por medio del nuevo nacimiento. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Iglesia, tú tienes al Espíritu Santo. Y cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón y en verdad hiciste esa declaración de fe en tu corazón, te tengo también otra buena noticia. Tú veniste a formar parte del cuerpo de Cristo. Tú estás aquí convertido a Cristo y formas parte del. Tú no eres aparte, tú eres ya parte del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué te lo digo? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice la Escritura aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pero note lo que dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos en un cuerpo. El cuerpo de Cristo está aquí presente esta mañana. Y ese cuerpo de Cristo tiene al Espíritu Santo. Por tanto, ir y predicar la palabra, hermano. Ir y compartir el mensaje de Cristo. Ir y orar por los enfermos. Ir y visitar a los necesitados. No esperes que el pastor vaya contigo. Tú llevas consigo el poder del Espíritu Santo en ti. Y si hay una necesidad de orar por un enfermo, tú tienes ese poder para poder decirle: Dios, a través de este poder, sana a este hombre, a esta mujer, libéralo. Pero si vas en tus propias fuerzas, si tú no te llenaste de Dios, si tú no continuaste llenándote de Dios, pues irás en tus propias fuerzas. Y saldrás como aquel hombre que salió sin ropa, porque el diablo lo sacudió. Yo me acuerdo, y lo he dicho muchas veces aquí en la iglesia, una anécdota que a mí me pasó, cuando un varón me dijo: vente, vamos a orar por una persona que está endemoniada. Yo estaba recién caminando en el evangelio, hermano, nuevecito se puede decir. Y obediente, pues ahí voy yo. Y cuando llegamos a la casa se oyó una de ruidos, y una como que arañaban las maderas de los closets y todo. Horrible, horrible. Y yo me quedaba afuera así, temblando. Y entonces, pues yo pensé que la persona que me había invitado, ella es la que iba a orar. Y cuando me dice: ora tú, dije: ¿yo por qué? Si yo no sé nada de esto. No, si es que está endemoniada. Y cuando me dijo endemoniada, dije: Dios mío. Pues este hombre, mire, temblando, entró a orar ahí y salió como de rayo. Bueno, salimos como de rayo, pues. Porque íbamos en nuestras
fuerzas. Me ha pasado, tengo testimonio de lo que ha pasado cuando va uno a nuestras propias fuerzas a creer o pretender que podemos nosotros llevar ese poder cuando nosotros no hemos sido llenos de Él. Lo tienes, pero necesitas todos los días llenarte de Dios. Y una de las maneras en las que tú te llenas de Dios, que muchas personas a veces no le toman la importancia, es estar aquí reunidos en el cuerpo de Cristo. Este es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice el Salmo 133, hermano? Cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí es donde Dios manda la bendición. Miren, hermano, tú no sabes aquí la bendición que estamos recibiendo todos los que estamos aquí esta mañana. Y que tú hoy tuviste el anhelo y el deseo de venir a congregarte para recibir la impartición que Dios tiene para tu vida. Y muchos se pierden la bendición del cuerpo de Cristo porque prefieren quedarse en la cama escuchando la enseñanza. Gol. Perdón, fue sin querer, hermano. ¿Sí? Cuando oramos en el cuerpo de Cristo, Dios derrama de su bendición. Cuando hay un enfermo en el cuerpo de Cristo y está aquí la persona enferma y oramos en el cuerpo de Cristo, Dios trae su poder de sanidad sobre el cuerpo. Hermanos, qué bendición es pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque la llenura del Espíritu Santo en la comunión de los santos, ahí derrama Dios su bendición y su vida eterna. Así que si tú tienes una necesidad aquí, vamos a orar en el cuerpo de Cristo al finalizar la reunión. Y verás que Dios obrará en tu vida de una manera tan poderosa, que tú ni te imaginas lo que Dios puede hacer. Pero espera, tal vez Dios te tiene que llevar en un proceso de espera. Miren, hay milagros que se han dado no inmediatamente, sino van gradualmente. Dios es soberano. Dios puede ahorita aquí, oramos en el cuerpo de Cristo y Dios puede sanar un cáncer ahorita. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Pero también Dios puede obrarlo de una manera gradual, porque así le place a Él. Porque Él es soberano, nadie lo puede obligar. Nadie le puede decir, hazlo como yo quiera. Él lo hace como Él quiere. A Abraham le dijo, vas a tener un hijo. Y pasaron los años y Abraham se desesperó y dijo, no. Y cuando volteó a ver a Sarita y dijo, no, pues Sarita no hay nada. Está complicado el asunto, Sarita. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Y Él a su tiempo le dio un hijo. Y cuando vino el hijo a Abraham, yo me imagino a Abraham y digo, wow, qué locuras hice. Qué locuras cometí. No debí haberme anticipado. Sarita, la regaste. Y Sarita, y tú también por ahí de obediente. Saúl, cuando vio a Samuel, me adelanté. O no sé si le dijo, Samuel, ¿por qué llegaste hasta ahorita? ¿Quién sabe qué haya hecho? Nada más le dijo, pues yo te estuve esperando, pero no llegaste. Y le dijo Samuel, locamente has hecho. Amados hermanos, tú y yo tenemos el gran privilegio y la gran bendición de tener al Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo se da a través de la conversión y viene a morar en la vida del creyente. Así lo dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y quiero ir terminando esta tarde o este día. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis
que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Dónde está el Espíritu Santo, iglesia? ¿Dónde lo tienes? Está dentro de ti. No me preguntes cómo, créelo. No me preguntes cómo se dan las cosas de esta forma o de la otra. Al que cree, todo le es posible. Y el caminar del cristiano es por fe, no por vista. ¿Tú crees que tienes al Espíritu Santo? ¿Tú crees de todo corazón que el Espíritu Santo habita en este templo? O sea, en tu casa, en tu cuerpo. Miren Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Qué nos dice Romanos 8:9, iglesia? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, si alguien no ha creído verdaderamente en Cristo como su Señor y Salvador, no tiene al Espíritu de Dios y no le pertenece a Dios, porque no forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo irá a formar parte del cuerpo de Cristo? Cuando crea con todo su corazón que Jesús es el Señor. Y cuando él haya experimentado el nuevo nacimiento. Mientras no tiene el Espíritu Santo. Pero el que lo tiene la grata bendición de venir a formar parte del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo Dios se manifiesta. Dios se hace presente. Dios establece su reino y su poder en ese lugar donde se le invoca y donde el cuerpo de Cristo, ahí está Él. Ahí está Él. Porque se levantan multitudes como una oración subiendo un incienso agradable a Dios que llega al corazón de Dios, al oído de Dios, al olfato de Dios, y dice: aquí está mi cuerpo clamando, aquí está mi cuerpo de Cristo orando, aquí está mi cuerpo y haré morada en el cuerpo de Cristo. ¡Qué privilegio! Los apóstoles necesitaban que viniera el Espíritu Santo sobre de ellos. Iglesia, tú no necesitas que venga el Espíritu Santo. Tú necesitas creer para entonces tener. ¿Sí estamos? Ellos esperaban que viniera el Espíritu Santo porque era la promesa. Y una vez que vino la promesa, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar. Pero eso pasó en esa dispensación. Era necesario que ellos esperaran la transición. Pero hoy nosotros no tenemos que esperar a que venga el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que creer para tener al Espíritu Santo. Amén. Tenemos que creer. Y si tú todavía dudas en tu corazón si tienes o no tienes al Espíritu Santo, tal vez tu oración en aquella ocasión de conversión no fue real. Hoy lo puedes hacer. Por eso ellos tuvieron que experimentar los 40 días viendo las manos crucificadas, clavadas, viendo sus costados, para que pudieran creer que Cristo había resucitado y que Cristo estaba ascendiendo a los cielos, donde algún día llegará y volverá por su iglesia. Pero este es el cuerpo de Cristo, amado hermano. ¿No te da alegría eso? Formar parte del cuerpo de Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición!
Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadeoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.